De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bien, ayer no, el día de Navidad, Alberto Fernández hizo uso de la cadena nacional para hacer un mensaje en el cual destacó que la economía finalmente, y a pesar de pronósticos que indicaban otra cosa, este año la economía habrá crecido más del 10%, con lo cual recuperó la caída que había tenido en el 2020 la economía en este 2021. Es cierto y que finalmente la crecida de la actividad y sobre todo de algunas actividades estuvo muy por encima de lo que habían proyectado las consultoras, incluso el Fondo Monetario Internacional, etcétera, que habían dicho que la Argentina iba a tardar entre 3 y 5 años para recuperar la caída de la economía que había tenido el año pasado por la pandemia y el cierre de actividades. Ahora, el gran desafío también es hacia adelante. Por un lado, esta recuperación puede ser un rebote, pero hacia adelante, ¿cómo sigue el crecimiento el año que viene? Y cómo sigue todavía la posibilidad de recuperar parte del poder adquisitivo perdido por los y las trabajadoras a lo largo de los últimos 4 años. Vos tuviste 2 últimos años de Mauricio Macri con una pérdida de poder adquisitivo muy importante en jubilaciones, en trabajadores del sector privado, pero también del sector informal. Después, algunos pocos privilegiados el año pasado lograron empatarle la inflación y este año algunos sectores ganaron un poco contra la inflación, pero no recuperan el poder adquisitivo perdido a lo largo de los últimos años. Y ese es un poco también el gran desafío que tiene que ver con el punto central, que es el problema de la inflación. Es muy difícil poder recuperar poder adquisitivo cuando estás con los niveles de inflación que hay en Argentina. Este año se tuvieron que reabrir 3 veces la paritaria porque 3 veces las proyecciones superaron. Arrancamos el año con Martín Guzmán planteando el objetivo de inflación del 29% y los gremios más afines al gobierno cerraron las paritarias en concordancia con ese número y después tuvieron que reabrir y finalmente algunos terminaron apelando a la obtención de un bono para poder cubrir la inflación a lo largo de este año. El empleo se recuperó, pero ¿cómo se recuperó? Se recuperó sobre todo el único empleo que venía creciendo, que es el empleo que es de menor calidad, que no es el empleo en relación de dependencia al sector privado, sino sobre todo empleo independiente, monotributistas, trabajadores autónomos, etcétera. Con lo cual, eso también perjudica, y sobre todo el trabajo informal, eso también perjudica la posibilidad de que los trabajadores, en general, la masa de trabajadores y trabajadoras, le pueda ganar a la inflación, porque los que tienen mucho mayor poder de negociación son los sindicatos para discutir la paritaria, y sobre todo los sindicatos grandes son los que están a cargo de áreas estratégicas. Hablando de eso, hoy el gobierno va a presentar una denuncia a partir de un video que encontró Graciela Camaño, la titular de la AFI, la Agencia de Espías del Estado, que dijo que había encontrado en un disco duro la grabación de una reunión en la cual se ve al que era el ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, junto con el intendente de La Plata, Garro, y Cristina Camaño, perdón, dije Graciela, que es la diputada, Cristina Camaño. Cristina Camaño encontró este video en el cual está el intendente de La Plata, el ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal y sectores de representantes de los empresarios de la construcción de La Plata, en la cual estos funcionarios del gobierno y el intendente les anticipan que van a ir en contra de las denuncias contra el Pata Medina, que era el representante, el sindical, el titular de la UOCRA seccional La Plata. La verdad es que el Pata Medina es una figura nefasta, donde está claro, y además todos los empresarios cuando pudieron así lo denunciaron, que tenía que ver con las extorsiones a las cuales el Pata Medina de la UOCRA lo sometía, de tener que pagarle por contratar la empresa de viandas que él mismo hacía y pagarle coimas para poder funcionar las obras en construcción sin inconvenientes. De hecho, además eso se ve reflejado en un fabuloso patrimonio personal que le encuentran al Pata Medina cuando empieza la ofensiva judicial. Pero estas pruebas de estos videos lo que muestran es una coordinación entre la pata política que le anticipa a los empresarios
que es lo que les dicen, que tienen la anuencia del Poder Judicial y que hay que se animen a denunciar porque está todo arreglado con el Poder Judicial como para que haya una ofensiva sobre Pata Medina. Con la intención en ese momento también de, bueno, generar en ciertos sindicatos, estaba la pelea con Moyano, a pesar de que Moyano había apoyado la llegada de Macri al gobierno, con la intención también de señalar a ciertos sindicalistas contra los cuales el gobierno, a los cuales el gobierno había empezado a enfrentarse fuertemente. Entonces la idea del señalamiento de estos sindicalistas mafiosos de prácticas corruptas también cumplía una función política y le servía políticamente en ese momento a María Eugenia Vidal para presentarse como quien combatía las mafias, cosa que había hecho, por ejemplo, bien con la de la Salada o con la de las Barras Bravas, se habían dado unos pasos adelante importantes. Pero según el gobierno, lo que esto prueba es que había nuevamente relaciones espurias entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en tiempos del gobierno de Mauricio Macri, no solamente a nivel nacional con los espías, sino también en la provincia de Buenos Aires. Claro que el personaje que está detrás de todo esto es digamos, lo que finalmente mostraron es una realidad de un sindicalista corrupto, extorsionador, que tenía silenciados en base al miedo sobre todo y en base a que los empresarios preferían pagarle y seguir funcionando que denunciar al Pata Medina. Y sin apoyo político no hay posibilidad de denunciar a esos sindicalistas. Entonces el gobierno puede hacer bien de estar denunciando que esto se hizo de mala manera, pero debería estar pensando también, porque si no, si hay inacción frente a esas prácticas y no hay tampoco apoyo político para que esas prácticas se puedan denunciar, francamente tampoco es una gran solución al problema de ese tipo de sindicalismo que hay que erradicar en la Argentina. Lunes a viernes. De 6 a 9.